Buenas tardes. Hoy es viernes una vez más. Como todos sabemos, pues es viernes de Conecte. En esta tarde tengo el privilegio de contarles un poco de cómo fue mi conexión con Dios, cómo llegué a conectarme con Dios, cómo llegué a conectarme con Jesucristo. Para resumirles un poco, les comento que yo nací en una familia completamente católica, en donde la verdad es de que ir a misa era de ley. Entonces con mis abuelos iba a misa a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde, todos los días. Por deseo de mi abuela hice mi primera comunión, y por deseo de mi abuelo hice mi confirmación. Pero cuando yo hice mi confirmación ya yo tenía 10 años, y pues ya yo me daba un poco más cuenta de las cosas. Me acuerdo yo que cuando íbamos a misa, ya por las tardes, había en la iglesia San Antonio de Padua una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Todavía está esa imagen en la iglesia, y me acuerdo que mi abuelo me decía que le besara los pies al santo, porque si no el santo me iba a castigar. Pero yo me negaba un poco a hacerlo, y pues él me castigaba jalándome de las patillas. Dolía mucho y pues tenía que besarle los pies al santo. Luego pues pasaron los años. Yo la verdad es de que no era muy apegado a las imágenes. Era más ellos que yo, entonces yo lo hacía porque ellos me llevaban. Luego era de ley también con mis papás ir a Esquipulas. Ir a Esquipulas era siempre una tradición básicamente en la familia. Una vez me acuerdo que fuimos a Esquipulas y subimos a ver a la imagen que está ahí en el templo. Me acuerdo que subimos con mi familia, y cuando veníamos de regreso de ver la imagen, todos salían dándole la cara a la imagen, no dándole la espalda, pero me recuerdo yo que a mí no me importaba mucho, entonces salí normal, como cualquier persona. Entonces me acuerdo que me regañaron y me dijeron que eso era una falta de respeto, porque había que darle siempre el frente al santo, porque si no nos iba a castigar. Bueno, pues durante todo ese tiempo yo vivía así, no tenía yo la más mínima idea o la más mínima intención de querer yo relacionarme en una iglesia evangélica. Me acuerdo que mi tío una vez me llevó a una escuela dominical, y precisamente fue a la iglesia de Dios Evangelio Completo. Fue la primera vez que yo pisé un templo evangélico. Me llevó a la escuela dominical. No me acuerdo la verdad quién fue que dio la clase esa vez, pero sí me acuerdo que fue en el segundo nivel de la iglesia. Ya tenía segundo nivel la iglesia. Yo ahí no pasó nada. Luego pues mi vida desordenada, yo me volví muy borracho. También pues a la larga fui drogadicto y marero. En aquel tiempo pues no existían ni la 18 ni la Mara 13, pero ya habían las maras que eran los breaks y los burgueses en aquel tiempo, ¿verdad? Me acuerdo yo que pasaba con mis amigos enfrente de la iglesia borracho, y me ponía a bailar, me burlaba porque estaban adentro cantando alabanzas, y yo me ponía a bailar enfrente de la iglesia y me burlaba y decía evangélicos chillones. Pues así pasó. Luego, en el paso de los años, me acuerdo yo que una persona me regaló un Antiguo Testamento, y no sé por qué razón me llamó tanto la atención leer el libro de Apocalipsis. Bueno, pues leí el libro de Apocalipsis y todo, y hablaba ahí de unos temas bien interesantes. Por ejemplo, les puedo decir yo que la Apocalipsis habla de la gran ramera. Pues me interesé por eso y empecé a investigar, y empecé a estudiar, y empecé a ver más programas cristianos. Y creo que ahí empezó la conexión con el Señor. Porque yo no creía en nada. Yo no tenía a Dios en mi corazón. Yo ni siquiera pensaba que eso fuera a ser posible para mi vida.
Pues leí el libro de Apocalipsis y me acuerdo que dentro de tantas investigaciones que hice en el libro de Apocalipsis, descubrí que era pecado adorar imágenes. Eso me llevó a leer un libro católico que se llama Baruch, específicamente el capítulo 6. Cuando leí el capítulo 6 de Baruch, me di cuenta de que la idolatría era pecado. Y me di cuenta de cómo en ese capítulo el narrador cuenta cómo una imagen teniendo ojos no ve, teniendo pies no camina, teniendo manos no palpa. En fin, era una imagen de una persona, pero inanimada, o sea, sin vida. Simple y sencillamente una estatua que estaba ahí como representación de algo o alguien. Pues entonces ahí fue donde yo entendí más de que Dios no era imágenes, y ahí empecé a entender que Dios era espíritu. Me acuerdo que me invitaron a una vigilia en la iglesia y pues fui a la vigilia en la iglesia. Me acuerdo de 3 personas en específico. Estaba Gustavo Solís, Gustavo Martínez y estaba Román. Román y Gustavo, pues ya Gustavo Solís ya no están en la iglesia. Me acuerdo que en un receso de la vigilia subimos al segundo nivel para un cafecito, como normalmente se acostumbra en la iglesia. Y en ese tiempo empezaba el tema de la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Entonces ellos empezaron a bromear, sí, que yo soy de la MS, que yo soy de la 18. Entonces, como yo era un poco salsita, ¿verdad? Entonces medio que me burlé de ellos y sin pensarlo me salió del pensamiento y les dije, me preguntaron, ¿y vos de qué mara sos? Y me reí, les dije, yo soy de la LJ. Y se quedaron así extrañados, ¿verdad? Y se vieron unos a otros y me preguntaron, la LJ, ¿y esa cuál es? Y les dije, la Legión de Jesucristo. No sabía lo que iba a pasar más adelante. Bajamos del receso y le dieron el tiempo a un predicador. Cuando le dieron el tiempo al predicador, él empezó a bendecir a todas las personas y oró. Luego de orar, empezó a predicar. Y en la predicación fue como que si él estuviera narrando mi vida completamente. O sea, narraba mi vida al 100%. Y yo, sin pensarlo, porque no pude controlar, me acuerdo que empecé a derramar lágrimas. No sé en qué momento, porque no me di cuenta. Cuando yo sentí, estaba al frente del altar, postrado de rodillas, llorando amargamente, como un niño chiquito, pidiendo perdón. Y me acuerdo, así literalmente es el recuerdo que yo tengo de mi primer conexión con Jesús. Postrado de rodillas, escuché una voz que me dijo, te perdono, yo te amo. Y vi en ese momento cómo me envolvió una nube. Y vi en mi mente cómo esa nube era arrebatada. Y era una nube gris que fue quitada de mí. Y me volvió a decir que me amaba. Y entendí que había sido perdonado. Y fue cuando yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Mi primera experiencia. Yo que me burlaba de los cristianos, yo era uno más, un llorón más. Derramaba mis lágrimas. Y no entendía de dónde venía todo eso. Luego, al pasar el tiempo, me bauticé, recibí mi doctrina y me bauticé. Cuando me bauticé, me acuerdo que mi padre se enojó y me dijo, ¿y vos por qué te bautizaste?
si yo ya te bauticé cuando eras chiquito. Y me acuerdo yo que le contesté a mi padre y le dije, cuando usted me bautizó, usted no me preguntó si yo tenía pecados y tampoco yo sabía que era pecar. Ahora que yo me estoy bautizando, yo sé que son pecados y yo sé que es arrepentirse de la vida que he llevado. Por eso estoy tomando la decisión de bautizarme, porque yo estoy consciente que he cometido pecados y que Dios debe perdonar, y una forma de perdón es el bautismo, porque es una forma de lavado de pecados. Me acuerdo que a mi papá no se le quitó lo molesto, pues yo continué en la iglesia. Se burlaban de mí, me decían que era un llorón, me decían aleluya, adiós, aleluya, ahí va la aleluya, adiós, aleluya, pero no hice caso. Mi madre no me habló por 8 meses. Cuando se enteró que yo me convertí al cristianismo, no me habló por 8 meses. Me decía que no, que cómo podía hacer eso, que no era correcto, que esa no era la manera y que ser cristiano era malo. Pues bueno, yo seguía adelante, oraba mucho en mi cuarto, pedía mucho por mi familia. En un momento de tantos, le hablaba mucho a mi mamá y me acuerdo que mi mamá en su momento entendió y también aceptó al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Dejó de ser católica y ahora ama a Cristo con todo su corazón, a pesar de su enfermedad. Me acuerdo que en una campaña de la iglesia vi a mi papá con toda su familia recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y pues me llené de mucho gozo y mucha felicidad. Y para mí eso fue muy, muy gratificante, porque yo entendí que muchas de las cosas que en su momento me tocó hacer y soportar como cristiano, pues tuvieron sus frutos. Mis amigos pues dejaron de burlarse, entendieron que yo había cambiado de vida en verdad, y pues entendieron que yo era otra persona. Pues en el transcurso de mi vida pues me fui un par de veces de la iglesia, pero en su momento estaba yo en un trabajo. Yo estaba alejado de la iglesia, estaba en un trabajo y yo tenía un buen trabajo, tenía dinero, y le pregunté a Dios, estaba trabajando de noche, y le pregunté a Dios esa noche y le dije, Señor, yo tengo todo, pero ¿qué me falta? ¿Qué es lo que me falta? Tengo buen trabajo, tengo dinero, o sea, lo tengo todo. ¿Qué es lo que me falta? Y escuché un susurro en mis oídos, un susurro audible que dijo, Dios. Y reaccioné. Y dije, pues no lo tengo todo, me faltas tú, Señor. Y le dije, si tú quieres que mi vida te pertenezca y que yo te sirva, dame una señal para volver a servirte. Yo, porque trabajaba de noche, no podía asistir a la iglesia, me alejé por eso. Y pues, como a los 3 días me quitaron el trabajo. Me quitaron el trabajo, y a raíz de que me quitaron el trabajo yo volví a la iglesia. Cuando volví a la iglesia, pues yo pensé que me iban a recibir mal. Pero no. Era como que... Era como que si Dios me estaba esperando con los brazos abiertos. Y todos me recibieron con un Dios te bendiga. Me acuerdo que el pastor me dio la bienvenida, me abrazó. Me dijo, Dios lo ama. Dios lo ama. Usted por alguna razón está aquí. Me empecé a llevar a mis sobrinos. Mis sobrinos también aceptaron al Señor. Conocí a Damaris. Me enamoré. Me metí al grupo Leví. Me metí al ministerio de alabanza.
Y pues mi conexión con Jesús fue total. Fue total a tal punto que hasta el día de hoy yo continúo sirviendo. Pues cantando. Tal vez no tengo la mejor voz del mundo, pero alabo a Dios. Amo cantar, amo cantarle. Aunque no cante bonito, es una satisfacción en mi vida como gratitud cantarle a Dios. También tengo el privilegio de que me dan el privilegio de predicar su palabra. Y pues Él me usa. De una manera u otra me usa. Y pues esa fue y esa es mi conexión con el Señor. Así fue como me conecté con Cristo. Y esa es la manera de cómo yo continúo conectado con el Señor. Por eso yo les animo que continúen esa conexión con el Espíritu Santo, esa conexión con Jesucristo, porque el estar conectados con Dios es lo mejor que a uno puede pasarle en la vida. Es lo mejor que a mí me pasó y es lo mejor que yo tengo. Tengo una familia maravillosa, tengo una hija que alaba a Dios y que sabemos que le estamos inculcando la conexión con Dios. Y somos una familia que se mantiene constantemente en conexión con el Señor. Y ese es un pequeño testimonio de cómo fue mi conexión con el Señor, cómo fue mi conexión con Jesús. Esa es la parte de cómo me conecté con Cristo y de cómo llegué a sus pies, de cómo le conocí y cómo conectamos nuestras vidas. Él conmigo y yo con Él. Hermanos, ese es mi pequeño testimonio, mi conexión con el Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y pues continuemos adelante sirviendo al Señor y no se olvide siempre permanecer conectado al Señor, conectado a Cristo. Dios les bendiga.